tema del día. Es un placer saludar a esta hora del día a la ministra de Salud, Carolina Corcho. Ministra, muy buenos días, bienvenida a Colombia Hoy. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Colombia Hoy. Bien, vamos a conversar con la ministra, como siempre, y haremos nuestra encuesta. ¿Patacón o arepa? Arepa, yo soy antioqueño. Sí. A ver, el patacón ahí no entra. Esa pregunta para la ministra, no, arepita sí. Con quesito, ministra, ¿o cómo arranca usted su día? Con quesito, sí. Uy, qué rico. Bandeja paisa. Bandeja paisa, claro. O pescado. Además que la arepa, ministra, hola, buenos días, le va todo, ¿no? Nuestra arepa paisa le va todo y eso muchas veces la gente de las otras regiones no lo entiende. Claro, el Sí, desayuno, se puede mezclar con todo. Sí. Pega con todo. 7:39, gracias ministra. Pues bueno, contar, y por supuesto hablaremos con todos los colombianos. Hay preguntas también que nos están llegando ya a través de los colegas en las regiones. Quieren saber de la ministra temas fundamentales del proyecto de transformación de la salud en Colombia, que comienza su marcha ya en el Congreso de la República en pocos días, ¿no? ¿Cuándo arranca el debate, ministra? ¿En estos días ya? Bueno, no, ya en estos días, pues evidentemente el Congreso está en el proceso de seleccionar los ponentes en la Comisión Séptima de la Cámara. Se tiene que zanjar la discusión sobre si es una ley estatutaria, ordinaria, que creo que va a ser fácil de zanjar en tanto claramente el proyecto de ley es una ley ordinaria que desarrolla una ley estatutaria. Hay algunos artículos que podrían generar confusión, pero eso es subsanable en el momento en que se haga la ponencia, darle la redacción, pero de fondo en el contenido es un contenido ordinario. Ministra, 7 de la mañana, 40 minutos. A mí me gustaría, ministra, que viajemos un poco en el tiempo y vayamos acerca de los orígenes, ¿no? Esta propuesta que usted trae, este tema de la salud para la vida, el cambio de la salud para la vida, pues no nació ahorita, no nació hace unos meses. Usted viene trabajando en esto hace mucho rato y usted hizo la tarea y cuando llegó a ocupar este cargo, esta cartera, dijo, miren, aquí tenemos unos puntos importantes. Háblenos un poquito, ministra, de eso, de hace cuánto usted viene trabajando esos puntos en el cambio de la salud y con quién ha trabajado además. Bueno, mire, esto es un proyecto de ley que viene hace muchísimos años. En Colombia se hizo una ley estatutaria que también fue iniciativa de la sociedad civil, de diversas organizaciones, de los gremios médicos. Yo en ese momento era presidenta de la ANIR, de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, y me correspondió sentarme con el presidente Juan Manuel Santos a nombre de las agremiaciones médicas, donde el propio presidente Juan Manuel Santos radica esta ley estatutaria con las agremiaciones médicas en el Congreso de la República. Es decir, no es la primera vez que un proyecto de ley es acogido por un presidente para poder ser radicado al Congreso de la República. Esta ley estatutaria tuvo un debate, evidentemente, por las comisiones primeras constitucionales y posteriormente, obviamente, hubo una discusión en la Corte Constitucional para declararla exequible con modulaciones, porque lo que había salido del Congreso de la República, pues tenía algunos problemas como la limitación de la tutela. La tutela es un instrumento muy importante de acceso al derecho fundamental a la salud y aquí se estaba restringiendo el acceso a los servicios de urgencias, que tenía que ser la atención de urgencias en cualquier parte del país. Hubo unas discusiones que la Corte moduló y allá también estuvimos participando. Paralelo a eso, se presentó una ley ordinaria, pero esa ley ordinaria pues no soportó, digamos, mucho el debate. Recuerdo que inclusive en la discusión de la ley estatutaria se puso la discusión de las EPS y lo que dijeron en el Congreso es que eso es ordinario, que eso no es de un tema estatutario y no se abordó la discusión de las EPS porque claramente el legislador planteó esto es un tema de las comisiones séptimas. Ese proyecto de ley ordinaria no resistió mucho en el Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil, hay una que se llama la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760, que es un órgano consultor de la Corte Constitucional en materia de política pública de salud. Ahí hay organizaciones de trabajadores, médicas, de pacientes, científicas. Pues se puso en la tarea de coger esa ley ordinaria, revisarla a la luz de la ley estatutaria que la Corte Constitucional había promulgado ya como exequible y empezar a desarrollar un proceso de ley ordinaria. Ahí participó demasiada gente en esas discusiones. Ahí estuvieron varios presidentes de los gremios médicos, inclusive el médico José Félix Patiño Restrepo,
que es considerado uno de el gran médico del siglo XX en Colombia. Tuvo que ver mucho en las discusiones que hicimos sobre la autonomía médica, la autorregulación. Tuvimos unas discusiones también con constitucionalistas, hicimos hasta un diplomado con la Universidad Nacional de Colombia, con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para profundizar esta discusión. Ahí participaron organizaciones expertas en el tema de medicamentos y ya en el año 2021 esta comisión dice, bueno, saquemos esto de aquí y abramos esta discusión a otras organizaciones y se convocó una cumbre social y política por la reforma a la salud en el 2021. Ahí participaron 1.400 delegados de todo el país, pero se hicieron precumbres por montones en varias regiones, docentes de facultades de salud pública, de facultades de salud, líderes sociales, usuarios de hospitales públicos de todo el país. Se hizo un recorrido inclusive por todo el país y esa cumbre social y política terminó en un diálogo con los candidatos a la presidencia de la República. Ahí estaba el candidato Gustavo Petro y en ese momento la candidata Francia Márquez, donde él expresó que este proyecto de ley pues evidentemente tenía una coincidencia importante con lo que él había pensado y había desarrollado en Bogotá. Entonces, en ese sentido, él incorpora en su programa de gobierno, sigue esta cumbre haciendo, digamos, su trabajo pedagógico. Esto se moviliza en todo el país, universidades, haciendo reuniones. Colombia es muy fuerte en sus movimientos sociales y en su sociedad civil. Moviliza permanentemente discusiones en el país. Y hasta llegar a este punto donde ya este proyecto de ley llega al gobierno, la comisión de seguimiento llega al gobierno, y el gobierno con la participación del gabinete muy aportante y constructiva, tuvimos conversaciones durante muchas horas, muchos días con el comité estratégico del gabinete, con la participación del ministro de Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Hacienda, DNP, el ministro del Interior. Tuvimos conversaciones durante mucho tiempo y lo que el gobierno adiciona un capítulo que se llama Transición y Evolución del Sistema, que hace que esto sea más realista, porque tú no haces un cambio del sistema de salud de la noche para la mañana. Esto requiere un tiempo para que esto pueda hacerse. Los sistemas de salud, de hecho, cuando se reforman, duran hasta 10 años para que terminen de implementarse las medidas. A veces pasa, por ejemplo, la Ley 100 lleva 3 décadas y no ha terminado la transición. Todavía seguimos con problemas de liquidación de EPS. Entonces fue muy importante lo que aportó este grupo para la configuración de ese nuevo capítulo de transición y evolución, que creo que hace que sea una reforma muy sólida, que fue la que se presentó al Congreso. Oiga, no sé ustedes, pero qué resumen ejecutivo nos acaba de hacer. Pero es muy importante la conocer ministra, ese pero origen, ¿no? De 30 años del trabajo que importante. lleva. Mire, claro. Estoy seguro que cuando la ministra decidió meterse en esta discusión del sistema de salud, de volverlo un tema de país, lejos estaba de imaginarse que iba a ser ministra de Salud. Claro, una persona cercana al sector profesional en el sector, pero lejos está de imaginarse hace, qué sé yo, ministra, 8, 10, 12 años atrás, cuando usted pone el tema en la mesa de discusión en el país, entre la sociedad civil y el Estado mismo, lejos está de imaginarse que para llegar al punto cumbre de la discusión le iba a tocar a usted siendo ministra. Claro, nosotros empezamos esto en el año 2012, que fue cuando presentamos la ley estatutaria. Más de una década ahora. Y de eso más de una década Sí. venimos trabajando y discutiendo y pensando, porque una reforma a la salud es muy compleja desde el punto de vista técnico, financiero, jurídico, constitucional. Esto es una reforma integral y concebir algo distinto para poder hacer un cambio que realmente resuelva los problemas que tenemos, construyendo sobre lo construido, recogiendo lo bueno pero cambiando lo que no funciona, que es lo que estamos haciendo, requiere mucha reflexión. Entonces creemos que lo que se presentó al Congreso de la República es un documento muy sólido. Quienes lo pueden leer pueden ver un trabajo de filigrana jurídica, de filigrana de técnica, de muchos temas muy complejos cada uno de ellos. Cada capítulo es un doctorado en salud pública y el aporte que ya hizo el gobierno, el tema económico, el tema ya de la transición y evolución hace que sea una reforma muy completa. Ministra, partiendo de eso que le dice Johan, hija del profesor e ingeniero Freddy Hernán Corcho,
y de la ingeniera Amparo Mejía. Usted estudió medicina en la Universidad de Antioquia y psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia. Además, cursó una maestría en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ese núcleo familiar, ¿cree usted que la impulsó precisamente a trabajar por la salud de los colombianos y colombianas? Y el tema de la ingeniería ahí con la medicina, ¿cómo se compagina? Yo soy la única médica de mi familia. Exacto. Mi familia tiene muchos ingenieros, abogados, contadores, y pues siempre, como mi familia es de origen costeño, pues somos antioqueños, pero mis abuelos son de Sucre, siempre hubo una aspiración de que hubiera un médico en la familia y yo fui esa médica. Y me acuerdo, yo estudié en la Universidad de Antioquia e hice mis rotaciones en el Hospital San Vicente de Paúl. Recuerdo una vez que me tocó ver un bebé. Este bebé había tenido una infección por VIH transmitida por su madre. El bebé tenía era como 5 meses, muy pequeño, estaba ahí en una unidad de cuidados neonatales en el San Vicente y yo pregunté por la mamá. No, el bebé lo mandaron solo en un bus porque la mamá no alcanzó a llegar, pues porque no tiene las condiciones, entonces lo mandaron solo para hospitalizarlo. A mí eso me partió el alma, porque obviamente tú en un hospital ves la vulnerabilidad del pueblo colombiano, y desde ese momento tuve la inquietud de esto no puede ser, o sea, no puede ser que este sistema de salud no pueda llegar a esas comunidades, y desde eso empecé a incursionar en otras disciplinas, porque la medicina te da la sensibilidad, pero en sí mismo la medicina no te da los saberes que requieres para plantear una reforma a la salud. Ahí tienes que entender muchos temas del derecho, muchos temas de la economía, de las políticas públicas, pero desde ahí esa sensibilidad te la da la medicina. Es decir, cuando tú estudias una carrera que es fundamentalmente humanitaria, que te pone frente al drama del sufrimiento humano, frente a la muerte, frente a las situaciones más vulnerables, pues tienes que generar esa sensibilidad. 7 de la mañana, 50 minutos, hablando a esta hora con Carolina Corcho, ministra de Salud. Ministra, estamos hablando un poco de ese trabajo que usted viene realizando durante ya hace más de una década, donde usted, junto con toda la gente que se ha sentado a discutir esos temas, pues ha encontrado temas importantes y factores que seguramente son los que han motivado a estos cambios. Yo quiero preguntarle puntualmente por el cambio a las EPS. ¿Qué ha encontrado usted allí en esta materia y por qué considera entonces que es importante darle una vuelta al tema de las EPS? Bueno, eso parte de una realidad, eso no es un problema ideológico, es una realidad. La mayoría de las EPS hoy no cumplen con los indicadores básicos desde el punto de vista financiero, de prestación de servicios ni jurídicos para continuar. Y eso no es por el gobierno de Gustavo Petro, eso viene hace muchísimo tiempo. Yo he escrito y he publicado textos de cómo se ha manejado eso en Colombia, entonces se liquida una EPS, trasladan a otra, luego se liquida, luego trasladan. Es un tema que ya es insostenible. En este momento ya nosotros el próximo año ya tendremos 11.5 millones de colombianos que se encuentran en EPS que no cumplen, que deberían estar liquidadas hace muchísimos años. Ahora mismo tenemos aproximadamente 7 millones de colombianos que están en EPS que no cumplen. Cuando le dices a las EPS que funcionan, vamos a trasladar esos pacientes, te dicen que no, porque viene el efecto dominó de si trasladas esos pacientes, porque además los ciudadanos que están en estas EPS que no funcionan son ciudadanos vulnerables, con mayor carga de enfermedad, entonces generan unos costos superiores en estas EPS, te dicen que no. Y a un Estado no le pueden decir, no puede permitir que 7, 11 millones de colombianos resulten inviables en un sistema de salud. Entonces yo, conversando con los propios presidentes de las EPS, les dije, miren, ¿por qué si se necesita una reforma? Porque no me pueden decir que entonces solamente el sistema es viable dentro de las EPS para las grandes ciudades, donde puede haber integración vertical. Yo tengo mi propia clínica, donde yo puedo vender además prepagada, y donde la gente está más sana, porque si tengo mejores condiciones de vida me enfermo menos. Generalmente las personas con mayores determinantes sociales de la salud, en condiciones de bajos ingresos, se enferma más, de mala alimentación, etcétera. Entonces no puede un Estado social y democrático de derecho, donde la salud es un derecho fundamental, aceptar que le digan que el sistema de entrada, la mitad del país es inviable. Eso requiere una reforma. Y en ese sentido es que propusimos esta transformación. Yo llevo en unas reuniones con ellos desde octubre de cara a esta realidad, donde ha habido como un reconocimiento de que el sistema de alguna manera abandonó
gran parte de la población colombiana, en la zona dispersa y rural donde vive el bebé, que yo conocí en ese momento. Lo necesita. Claro. Exactamente, el sistema tiene serias dificultades, pero además también en las grandes ciudades. El año pasado en Colombia hubo 350.000 quejas en la superintendencia de personas suplicando por su vida, 350.000. Y esas quejas mayoritariamente se dan en las grandes ciudades, que es donde la población acude a la superintendencia de salud. Pues las personas en el campo definitivamente padecen los rigores sin que ni siquiera puedan expresarse. Claro. Entonces tenemos problemas muy serios de acceso. 7:54 conversando en Colombia hoy con la ministra de Salud, Carolina Corcho. Ya vamos entrando en materia, vamos a tener ya las preguntas de nuestros medios comunitarios, aliados alternativos en todo el territorio nacional, pero para seguir ingresando, fundamental, como dice el presidente, ministra, el pilar de la atención primaria. Ese es el centro para empezar a llegar a donde se tiene que llegar. Da una cifra también usted, más de 600 municipios no tienen atención médica en Colombia, eso es la mitad del país, son 1.304 municipios en Colombia. Así que Albeiro Triana Gómez es el director de Arauca 24/7 Noticias. Tiene esta pregunta para usted, ministra. Un saludo para toda la mesa de trabajo del informativo Colombia Hoy. Desde el departamento de Arauca, municipio de Arauca, agradecemos a la ministra por conceder de que podamos preguntar a la ministra Carolina Corcho sobre la salud, la reforma que viene presentando el gobierno nacional. El departamento de Arauca no es ajeno a lo que viene viviendo la crisis de la salud. Muchas deudas de las EPS, de las IPS a los centros hospitalarios. Están en cuidados intensivos todas las entidades de salud de nuestro departamento. La reforma nos garantiza que realmente podamos mejorar la salud. ¿Cuáles son los puntos más importantes que tiene esta reforma para salvaguardar la salud de nuestros araucanos? Agradecemos mucho desde Arauca para el informativo Colombia Hoy, Albeiro Triana de 24/7 y sus medios aliados. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como habíamos hablado, la atención primaria en salud es fundamental y departamentos como Arauca se van a ver muy beneficiados. Nosotros tenemos 633 municipios sin puestos de salud en Colombia, porque aparte de eso, el actual sistema privilegió la contratación de la mediana y alta complejidad, de la diálisis renal, es decir, cuando ya estás muy enfermo y no estás dentro de los 350.000 que estaban suplicando por su vida, sino que te atendieron, pues efectivamente ahí el sistema responde, pero no hay interés en las EPS de contratar puestos de salud, centros primarios de salud, cuando el mundo entero y la Organización Mundial de la Salud ha dicho, en el nivel primario, allá donde está ese médico, esa enfermera, que nosotros proyectamos en equipos extramurales que vayan a las casas, hagan la prevención, pero si detectan una enfermedad en ese momento de inicio temprano, pues de una vez tratarla. De eso se trata el nivel primario. En ese nivel primario se debería resolver la mayoría de problemas de salud de la población, porque ahí es donde ocurre la mayoría, quienes se enferman y llegan a esas enfermedades de alto costo son la minoría de la población. La mayoría de la población que el resfriado, que la fiebre, que el dolor, que el accidente que tuvo inicialmente. El país no tiene dotación de esa capacidad de respuesta en la mayoría de lo que nosotros denominamos la Colombia profunda, y tampoco en las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades se concentró la prestación de servicios en el norte y oriente de Bogotá, en zonas, digamos, donde están los quintiles de mayor ingreso de la población, pero en el sur de Bogotá tú tienes 4 millones de bogotanos que solamente tienen los hospitales públicos, y estos hospitales tienen salas de partos, centros de atención primaria en salud subutilizados porque las EPS no los contratan. Entonces, en 3 décadas, muy importante el avance del prestador privado, muy importante el avance de camas, pero fue de manera inequitativa porque se concentró en las grandes ciudades. Lo que queremos con la atención primaria, que tiene que ser universal, es que el gobierno se vuelque a construir ese nivel primario,
a construir con ese personal de la salud, eso va a implicar una inversión pública que ya está en el presupuesto general de la nación para tener centros de atención primaria, pero también pago a personal de la salud con incentivos para que se puedan ir a esos territorios. Yo la semana pasada tuve la reunión, pues el liderazgo mío se ha forjado con los gremios médicos. Yo he trabajado mucho con ellos y yo me reunía con los especialistas, con todos los representantes de los especialistas del país. Y les decía, miremos cómo nos organizamos para ir a todo el territorio nacional. Yo entiendo que para un médico irse a vivir a una zona rural un mes, un especialista puede ser difícil, pero tú puedes organizar turnos para que el especialista esté allá 15 días. Lo que pasa es que le tienes que pagar bien, porque la actual... ¿no? Exacto, tienes que pagarle algo que le permita estar allí. Dentro de la propuesta de la reforma tenemos algo que se llama el hospital itinerante, donde tú vas a poder tener especialistas de manera itinerante en todo el país, resolviendo temas ambulatorios de las especialidades básicas, de ginecología, de pediatría, de medicina familiar. Me senté con ellos y venga, organicemos este modelo de atención juntos para ver cómo vamos a responderle al país, porque yo sé que los médicos tenemos buena disposición. Esto es una profesión muy humanitaria, donde eso moviliza a los médicos. Colombia Hoy Radio. 8:04, podemos hacer un programa de ¿cuántas horas? Hablando de salud. Uf, por Dios. Pero mire, vamos por bueno, muchas horas, pero seguimos avanzando. Avanzamos y agradecemos a la ministra Carolina Corcho, porque sé que pues ha separado unos minutos de su tiempo, porque está absolutamente enfocada en sacar adelante este proyecto, pero ha querido estar aquí para que nuestros seguidores resuelvan dudas. Creo que además estamos en una etapa de mucha pedagogía, ministra, ¿no? Para que la gente entienda el proyecto y también resuelva dudas como la que le voy a plantear. Uno de los pilares, de esos 5 pilares con los que ustedes resumen el proyecto, habla de el manejo, la administración de los recursos públicos de la salud. Y eso se ha dado, ministra, para que muchos crean o intenten confundir diciendo que eso lo que abre es una puerta a la corrupción en el manejo de dineros públicos. ¿Cómo aclarar ese tema y cómo explicarle al colombiano que lo que se busca es todo lo contrario? Exactamente, lo que se busca es todo lo contrario. Estudios de la ANDI han manifestado que el sector salud es uno de los sectores con mayores problemas de corrupción. Es un sector que no cuenta con un sistema de información que dé cuenta de las transacciones y movimientos financieros y administrativos de billonarios recursos públicos. Eso hace que en sí mismo se vuelva un sector muy opaco. Aparte de eso, hoy hay un fondo público, ese fondo público gira esos recursos a diversos administradores que al principio de la ley 100 eran 150, ya vamos en 28, y de ahí en adelante se perdió el control de los recursos públicos. Muy bien hemos sabido, y esto está ampliamente referenciado en Colombia, cómo con recursos de la salud inclusive se llegó a financiar el paramilitarismo en Colombia. Juan Gosaín en una columna refiere lo que pasó allí después de que salen esos recursos, de ahí en adelante no sabemos muy bien qué pasa. ¿Qué sabemos hoy de las cuentas por pagar de las EPS? Que adeudan más de 23 billones de pesos, entre las que están activas, entre las que están liquidadas y entre las que están en proceso de liquidación. La deuda que el Fondo Público del Estado tiene con estas son 2.8 billones de pesos y adeudan 23. ¿Qué pasó allí? Allá hay un vacío enorme, porque entonces lo que pasó es que el recurso no llegó a quienes prestan los servicios de salud, que son las clínicas y los hospitales. Ha habido una confusión en el país porque esas siglas de EPS, IPS, la mayoría de los ciudadanos no la distinguen. Cuando le preguntan en una encuesta, ¿usted está de acuerdo con que se eliminen las EPS? Pues el imaginario imagina que es la clínica, que es el hospital, que es la IPS. La EPS sale y dice que nosotros atendimos 1 millón de ciudadanos en el año. No es la EPS la que atiende un ciudadano en el año, es la clínica, el hospital. Es más, a usted cuando va a pedir una cita lo atienden en un centro de atención primaria en salud privado. Usted va de un médico general
y ahí lo remiten a una clínica y hospital donde el especialista. Los centros de atención primaria ya existen. Cuando usted pide una cita, usted no le dan la cita en la Fundación Santa Fe de Bogotá, le dan la cita es con el médico general. Nosotros no estamos proponiendo nada que no construya y que no tenga en cuenta lo que ya existe. Lo que pasa es que tenemos que organizar, porque lo que ocurre a veces en el país es que el centro de atención primaria en salud queda en otra ciudad o en otro barrio o en otro municipio muy lejos de su casa. Entonces, ¿qué queremos con esto de la administración pública, los recursos públicos? Que esos recursos del fondo público que ya existe, no lo vamos a crear, que se llama ADRES, que es el que tiene todos los recursos del presupuesto general de la nación, de los recursos públicos para fiscales, de los aportes de los trabajadores, empresarios, vayan directamente a esos centros de atención primaria en salud, clínicas y hospitales. Eso va a ser más transparente porque ese fondo ADRES en sí mismo es un sistema de información donde cualquier ciudadano se puede conectar y mirar cuáles son las transacciones y pagos que se van a hacer a esas clínicas. Eso hoy no lo sabemos, porque después de que sale la plata, de ahí en adelante ocurren una cantidad de transacciones que no sabemos qué pasa allí. Aquí va a ser mucho más transparente porque es un fondo público que puede ser consultado, donde nos vamos a dar cuenta cuáles son los giros y pagos que se hacen a esas clínicas y hospitales. Transparencia y se acaba esa intermediación. Y se acaba esa intermediación. Esa intermediación nos cuesta al año 6.6 billones de pesos. Pagamos los colombianos por la administración privada de esos recursos públicos. Si lo hiciera el ADRES solo, el costo al año sería 1.4 billones de pesos. Es decir, estaríamos ahorrando 5 billones de pesos que redireccionaríamos para prestación de servicios de salud, para formalización de trabajadores. Esa es una primera ganancia, pero la segunda ganancia es que el Estado hoy paga a ese administrador y ese administrador tiene una integración vertical. Se paga, como no hay una regulación tarifaria en Colombia, yo me pago a mí mismo a cualquier cifra. Y esto ha sido terrible para el sistema de salud en Colombia. Aquí vamos a tener una regulación tarifaria muy clara y transparente. Así funcionan todos los sistemas de salud en el mundo. Es que lo que pasó en Colombia es muy excepcional. Cuando tú hablas con la OMS, pero es que esto es muy raro. ¿A qué horas a un Estado se le ocurrió que iba a poner a rodar tanta plata con tan poco o nulo control? Pues evidentemente esto es un caldo de cultivo para la corrupción. Y en ese sentido, aquí vamos a tener una regulación tarifaria en todo el país, justa, verificable, para que ese pago se dé en función de esas tarifas. Ministra, partiendo de estas aclaraciones, de esta pedagogía que usted nos está haciendo aquí en Colombia hoy, respondiendo todas esas inquietudes, muchas veces hemos visto en los distintos medios de comunicación, en redes sociales, sabemos que usted chequea mucho esos rumores o esos conflictos que nacen a través de las redes sociales. ¿Cómo hace usted, teniendo en cuenta toda esta pedagogía y todo lo que usted nos está explicando, el poder equilibrar o el poder reaccionar ante tanta crítica, recordando lo que pasó con Roy Barreras, también con el rumor con el ministro de Educación, también toda esa desinformación que ha nacido en torno a este mejoramiento de la salud en el país? ¿Cómo hace usted precisamente? No, yo creo que lo importante aquí es mantenernos sobre los contenidos pedagógicos, no dejarnos distraer en otras discusiones, porque uno ve una tendencia en poner otras discusiones, pero para no hablar del centro del tema. Primer elemento que tenemos que aclarar, en ningún momento, y no sé por qué se sigue repitiendo esto, los recursos de la salud los van a manejar gobernadores y alcaldes. Seguir repitiendo esto es repetir una mentira y desinformar. ¿Qué es lo que pasa? Hoy los alcaldes y los gobernadores manejan una parte de los recursos de la salud del PIC, del Sistema General de Participaciones para Prevención y Promoción. Por el contrario, este proyecto de ley lo que genera es unas unidades técnicas donde se les recomienda a los alcaldes y gobernadores desde estas unidades técnicas cómo hacer el manejo de esos recursos y se les pide que nos manejen esos recursos en una caja aparte de otros recursos para que sean más fácil de fiscalizar. Es decir, lo que hacemos es, a través del proyecto de ley, transparentar mucho más ese manejo que ya hoy es de alcaldes y gobernadores. Se crean unos fondos regionales, pero la plata no va para esos fondos regionales. Es decir, yo el ADRES de hoy la voy a desconcentrar, que es distinto a descentralizar. Es una entidad nacional
que tiene que desconcentrarse porque ese ADRES tiene que censar una cantidad de transacciones y yo necesito que tenga una capacidad en la región para censar esas regiones. Y les creo allá desconcentrada, no descentralizada, un fondo regional. Pero sigue siendo el mismo ADRES. Es el mismo ADRES. El mismo ADRES con una administración regional. No es tanto, sino que yo le pongo un fondo regional, ¿para qué? No porque la plata vaya a pasar por allá, para contabilizar esos recursos que se van a pagar desde Bogotá a la clínica, al hospital. Yo necesito organizar contablemente eso, porque yo tengo que saber qué fue lo que pagué, pero no es porque en el fondo regional vaya a entrar el gobernador o el alcalde. Hoy la junta directiva de la ADRES cuenta con un representante de los gobernadores, ya hoy. En esta nueva junta directiva que se propone el ADRES, y eso no lo dicen los que nos controvierten, van a estar los empresarios. Va a estar el gobierno nacional y un representante de todos los gobiernos locales, eso ya pasa hoy, pero van a estar los empresarios. Si le dicen al país que en esa junta directiva va a haber, lo que va a ser minoritario ahí es el gobierno local, ¿por qué no le dicen que van a estar los empresarios? Y si creen que los empresarios pues son corruptos, yo creo que aquí no podemos abordar eso por estigmatizaciones, no estigmaticemos la discusión de la corrupción. Simplemente va a haber muchos mecanismos que hoy no tenemos para control de la corrupción. Primero, una junta directiva equilibrada de la seguridad social, esa fue la conclusión del foro de Davos. En Davos, donde está todo el poder mundial económico, dijeron, en los nuevos estados y países tenemos que ayudar en la colaboración empresa, gobiernos y trabajadores, que es la tríada de los estados de bienestar en el mundo. Entonces, estaría esa tríada ahí, en un equilibrio entre uno y otro, ahí nadie va a superar al otro, el gobierno también va a estar ahí, van a estar los trabajadores y empresarios en esa junta directiva, que son los que van a nombrar de libre nombramiento y remoción esos gerentes regionales que no van a manejar la plata, porque la plata viene desde Bogotá, pero ellos sí, digamos, tienen que contabilizar qué es lo que se está pagando, alguien tiene que hacer esa tarea. Pero ¿cuáles son los mecanismos anticorrupción? Unas juntas directivas más equilibradas. Les pregunto a ustedes, ¿los colombianos conocen cuáles son los miembros de las juntas directivas de las EPS? ¿Quién nos asegura que ahí no está la clase política? ¿Qué nos asegura que ahí no está la clase política? ¿Qué nos asegura que desde allí, no sé, es decir, están manejando billones de recursos públicos y los colombianos no tenemos forma de controlar eso? Aquí es una junta directiva que todo el mundo va a conocer, va a saber quién es, funcionarios que son perseguibles penal y disciplinariamente. Hoy no podemos hacer eso, no hay control político. Entonces el Congreso llama al ministro a hacer control sobre los recursos de la salud. El ministro dice, pues llamen a las EPS, pero como son particulares, privados, entonces no son sujetos de control político, ¿sí? Ni de social. Sí. Bien importante, 8 de la mañana, 15 minutos, seguimos conversando con Carolina Corcho, ministra de Salud. Ministra, justamente, y en esta misma línea de hablar de esos sistemas de información pública para que la gente sepa hacia dónde van estos recursos de la salud tan importantes para todos los colombianos. En materia de corrupción, ¿cuánto dinero cree usted más o menos que ha podido perder Colombia por la corrupción? Dinero que debería estar destinado para mejorar la salud de todos los colombianos. Lo peor es que eso es incontable, no lo sabemos, es que eso ha sido lo peor. En Colombia se ha manejado estas platas de manera privada, y de manera privada no quiere decir que haya sido inclusive por actores privados, inclusive por actores políticos. Todo eso se sabe en Colombia, es invaluable, incontable. Hoy sabemos que se deben 23 billones de pesos sin que esta cifra sea traducida en pesos constantes en las cuentas por pagar de las EPS que autorreportan a la superintendencia. Pero miremos las cuentas por cobrar de las IPS, esta cifra es superior, pero aparte de eso, se han tenido que cerrar muchas clínicas en Colombia por no pago. Pero aparte de eso, ¿cuánto nos cuesta en vidas? ¿Cuánto cuesta que en Colombia tengamos una de las tasas de mortalidad materna, la peor tasa de mortalidad materna de los países de la OCDE? Que en Colombia no podamos garantizar que una mamá en la mitad del territorio nacional, un bebé, puedan hacer en condiciones dignas. ¿Cuánto le cuesta eso a una sociedad? Porque no, los costos económicos más los costos en vidas humanas. ¿Cuántos niños y niñas que murieron en Colombia? ¿Cuánto costaba la vida de esos 350.000 suplicantes el año pasado? ¿Es justo que le digamos a esta sociedad que estamos en el mejor sistema de salud del mundo?
Yo no estoy diciendo que digamos que estamos en lo peor y que no podemos mejorar, pero hay una empatía en el país cuando le estamos diciendo a estas personas que han puesto tutelas, a estas mamás y a estos bebés que no han tenido la oportunidad de sobrevivir con esas tasas de mortalidad materna en la mitad de Colombia, de la Colombia profunda. Es empático decirles: no importa, ustedes no contaron porque estamos en el mejor sistema de salud del mundo y no se requiere un cambio en Colombia. Eso no representa la realidad de nuestro país. ¿Cómo le vas a decir al trabajador de la salud que le pagan cada 5 meses, eso es normal en este sector, o que no le pagan, que está en el mejor sistema de salud del mundo, y que su reclamo es ideológico, y que su reclamo no es verdad, no es cierto lo que tú vives, no es cierto tu realidad? Eso es falta de empatía con el sufrimiento de millones de seres humanos en este país que tienen derecho a gozar de este derecho fundamental. 8:18, mensajes que llegan, ministra, desde todo el mundo. Vean, desde Londres le están escribiendo aquí: gracias a toda la mesa, desde Londres apoyo las reformas del gobierno y total apoyo a la ministra Corcho. Nos están indicando a través de las redes sociales. Más mensajes que nos llegan a través de Río de Janeiro. Le mando un gran abrazo y mucha fuerza a la doctora Carolina por ser la mejor persona para encabezar esa transformación del sistema. Aquí funciona la medicina preventiva para todos y sueño con que así sea para mi país, dice Ana Marcela López desde Río de Janeiro, la ciudad de maravillosa que también está de carnaval por estas alturas. 8:18, pregunta en nuestros medios comunitarios. Diana Gaitán Rivera de PSI Radio tiene este interrogante sobre las llamadas enfermedades huérfanas. Ministra, muy buenos días, bienvenida desde la distancia a PSI Radio. Bueno, yo le transmito una pregunta, un interrogante que tienen no solamente muchísimos de nuestros ciberescuchas, nuestros amigos, sino en lo personal, yo también. Doctora, ¿qué va a suceder con las personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, que pues para nadie es un secreto que para una EPS, para un sistema de salud, este tipo de enfermedades son muy costosos? ¿Qué va a suceder con los tratamientos de estas personas, con la atención, con los medicamentos? Tenemos de una u otra manera que volver, entre comillas, a empezar nuestro diagnóstico, o seguimos con el diagnóstico que ya tenemos, que ya es claro, y seguimos con la medicación, con las hospitalizaciones, con las cirugías, bueno, con todo lo que conlleva tener una enfermedad rara o huérfana. Importantísima esa pregunta. Le quiero dar la claridad y la tranquilidad a todos los ciudadanos que ninguno de sus tratamientos será suspendido. Aquí se mantiene la continuidad, la integralidad de todos sus tratamientos. Los tratamientos de alto costo y las enfermedades huérfanas, repito, no los paga las EPS, los paga el Estado, los paga el Fondo ADRES. Se seguirá pagando a través a las clínicas, hospitales que los atienden, y ningún colombiano tendrá problemas. Eso lo dice clara y explícitamente el proyecto de ley. El proyecto de ley dice: ningún colombiano, y sobre todo los que están en situaciones más críticas, se le podrá suspender sus tratamientos. A ninguno. Entonces, en ese sentido pueden tener toda la tranquilidad. Es más, el nuevo sistema lo que va a lograr es que muchas personas que tienen esos problemas de enfermedades huérfanas y raras los atienden en muchos sitios. Nosotros queremos es crear centros de excelencia, hospitales especializados, clínicas, donde allá usted le puedan hacer todos los procedimientos y el paciente no tenga que estar trasladándose por muchos sitios. Entonces, en eso puede haber absoluta tranquilidad, que no se va a alterar ninguno de los mecanismos. El Ministerio de Salud tiene experiencia en que cuando se liquida un EPS y se trasladan, el Ministerio es el que organiza ese traslado y se mantienen esos tratamientos. Lo que no queremos es seguir en eso. Traslade un paciente aquí, liquide aquí, traslada ya no. Los ciudadanos ya vamos a estar permanentemente registrados y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Hoy el aseguramiento en Colombia es público, está a cargo del Estado, lo pagan todos, se paga hoy con recursos públicos, eso se va a mantener.
solo que ya no habrá una intermediación entre un particular y ese ciudadano. Ese particular puede seguir aportando con los centros de atención primaria en salud, con clínicas, con hospitales, con auditorías, es decir, las capacidades que tienen las EPS se van a requerir en el nuevo sistema porque ellos tienen un aprendizaje y un acumulado. Lo que pasa es que vamos a recuperar una planificación en salud que se requiere, pues porque como no planificamos la salud, se nos concentraron todos los servicios en el norte de Bogotá, en el oriente, y necesitamos que sea igual en todo el territorio nacional. Es decir, quien hoy está feliz con el sistema de salud, seguirá siendo feliz con su sistema de salud, pero lo que queremos es que los que no acceden, accedan a ese mismo nivel. Vamos a nivelar por lo alto. Ministra, en términos prácticos, ¿cómo va a ser mi proceso de transición para que mi atención básica en salud no se pierda? Que esa es una pregunta muy recurrente de los colombianos. Y seguramente estamos hablando de una etapa que va a llegar mucho más adelante, pero ¿cómo se va a garantizar que el colombiano no pierda su atención básica de salud en ese momento en que ocurre la transición de su actual EPS al Sistema Público Nacional de Salud? De eso es lo que trata el capítulo de la transición y evolución que construimos con los aportes de los ministros, que es un capítulo muy importante, porque hoy la EPS lo que va a hacer es que se va a territorializar. Las EPS, hay EPS que tienen 5 millones de afiliados, por decir algo, en Bogotá, y luego tienen 200 en cada municipio. Es muy poco lo que puede hacer allí. En donde usted tiene mayor presencia, y concéntrese ahí donde usted tenga mayor presencia. Evidentemente vamos a organizar, eso ya existe, pero el Ministerio de Salud con la Secretaría de Salud en el territorio va a organizar lo que llama la red de prestación de servicios. ¿Qué es la red? Si usted tiene un centro de atención primaria en salud, que hoy las EPS lo tienen, y las cajas de compensación, y también el Estado los tiene, los hospitales de primer nivel son centros de atención primaria en salud. Lo que pasa es que tenemos que remodelarlos, tenemos que ponerlos bonitos, dignificarlos, organizarlos, modernizarlos, porque se abandonó pero esa infraestructura existe en Colombia, de alguna manera. Entonces la EPS se territorializa, en ese territorio se organiza la población. Venga, ¿usted dónde vive? Pongámosle el centro más cercano. Ahora, si usted, por ejemplo, vive, dice, no, pero es que yo vivo en tal parte, pero trabajo en tal parte, y a mí me gustaría más bien que mi centro de atención primaria en salud fuera más cerca de mi trabajo, porque yo paso más tiempo en mi trabajo, pues me voy para el centro de atención primaria cerca de mi trabajo. O sea, lo que vamos a hacer es organizarnos, lo hace usted va a seguir estando afiliado a su EPS, el otro año usted va a seguir siendo afiliado a su EPS, mientras que se organiza esos centros de atención primaria en salud, y el gobierno con la Secretaría de Salud y también con las EPS dice, bueno, ¿cuál va a ser la red? ¿Qué tengo en este territorio? ¿Qué servicios especializados tengo? Para que si usted entra a ese centro de atención primaria en salud y necesita un especialista, ¿cuáles son las clínicas y hospitales de referencia para que usted lo puedan atender? Pero si, por ejemplo, me voy al Baupés, ¿qué tengo allá? No, resulta que tengo nada. Entonces allá nos toca mirar a ver en otra región contigua cómo hago para complementar, porque todo colombiano debe tener acceso a todos los servicios, a todos los niveles de complejidad. Independientemente del lugar donde esté. Independientemente. Entonces priorizamos que usted lo atiendan en su región. Si tú estás en Cali, y Cali tiene todos los servicios, ¿por qué te tienen que mandar al Quindío o a Medellín? Eso pasa todos los días en Colombia. Yo atendía pacientes de Bucaramanga de psiquiatría. ¿Será que en Bucaramanga no habrán psiquiatras? Es organizar que se agote primero el territorio, y si en el territorio ya no, entonces la red contigua que tiene para que atienda al paciente. Todos tendrán atención primaria en salud, estarán en un centro de atención primaria en salud donde usted lo van a llamar a decirle, le faltan estos exámenes, hágase el examen de próstata, hágase eso, pero además todos los colombianos tendremos una red de mediana y alta complejidad pública y privada al servicio nuestro. Ministra, 8:26 de la mañana, hemos hablado de territorializar la salud, que los médicos puedan llegar a los distintos territorios, de los centros de atención primaria, de disminuir los riesgos de corrupción. También hemos hablado, hace unos instantes, usted nos mencionaba el pago de los profesionales de la salud, que en ocasiones hasta se demora 5 meses y que tampoco cuentan con un salario, por decirlo de cierta manera, que dignifique su labor. En esta nueva mejora al sistema de salud, ¿cuál es la propuesta precisamente para los profesionales de la salud en cuanto a sus recursos? Entonces, básicamente hay un capítulo que se llama régimen laboral del sistema de salud, que no es nada nuevo. Ya hay mandatos de la OIT, de la ley estatutaria, que dicen que los trabajadores de la salud deben estar dignificados. Es que es cuidar a quienes cuidan la vida.
En ese sentido, muchas clínicas y hospitales le dicen a uno, Carolina, ¿cómo vamos a pagar bien si no nos pagan? O nos pagan cada 6 meses. Nosotros aquí vamos a garantizar el flujo directo. Hoy, por ejemplo, a las EPS, el Fondo ADRE le paga el grueso de los recursos de la salud ex ante. Les llegan antes fijos. Aquí ya le va a llegar, es al hospital y a la clínica, y el hospital y la clínica no va a tener excusa para decirme que por qué no va a contratar y a dignificar a esos trabajadores. Pero además, estos son procesos de largo aliento, planes decenales. Nosotros sabemos que no vamos a transformar todo en 4 años, pero la prioridad del gobierno, y eso tiene unas fuentes de financiación muy claras que no son fuentes adicionales, ojo, son recursos que ya tiene el sistema de salud, buscar la formalización de los trabajadores del nivel primario, porque eso los va a motivar. Eso los va a motivar a que hagan ese trabajo. Es muy importante, pero es muy devaluado, porque la gente lo que cree es que lo importante es la clínica. La clínica de trasplante es muy importante dentro del sistema, pero ese nivel primario salva vidas, porque toma la presión a la mamá para que le hace los exámenes básicos para que el cáncer no avance. Ese nivel es muy importante. Entonces, evidentemente, ese trabajador de ahí, ese médico, esa enfermera, lo queremos formalizar con los recursos propios del sistema. Aquí no que necesitamos recursos adicionales. Son los recursos del sistema que los vamos a reorganizar, porque los sistemas de salud en el mundo invierten el 30% de los recursos en atención primaria en salud. Tú no vas a empezar se aprobó la reforma, al día siguiente ya tienes el 30%, pero tú vas gradualmente aumentando en un plan que tiene diseñado el Ministerio de Salud para que esto vaya aumentando, porque en la medida que tú vayas instaurando la atención primaria, la salud preventiva, se te va a ir menos gente a la enfermedad. Nadie quiere estar en una diálisis. Nadie quiere estar amputado por una diabetes. Todos queremos que se evite la diabetes y que la diabetes se controle a tiempo. 829, ministra de Salud Carolina Corcho, como médica, como psiquiatra, como politóloga, ¿se le arruga el corazón con cifras como que Colombia es el último país en mortalidad de mujeres en embarazo? ¿O la situación que ve a diario en Colombia y otra clase de dolor? Cuando empiezan a escribir tantas cosas en redes, ¿eso le impacta? ¿Cómo lo maneja? No, a mí me angustia más esto de la mortalidad materna. Es que ustedes no se imaginan, mire, yo he hecho toda la carrera médica, he hecho rural, en zona dispersa y rural. He trabajado como psiquiatra de atención primaria en salud, he trabajado como psiquiatra de mediana, alta complejidad. Yo no he ahorrado ni he trabajado en región, en cárceles, en zona dispersa y rural, en la Colombia profunda. No he escatimado mi ejercicio médico. Y ustedes, he sido médica general, de urgencias, de vereda, de lo que ustedes quieran. Yo les estoy proponiendo a mis colegas que hagan lo que yo he hecho, no les estoy proponiendo nada que un médico no pueda hacer. Sí. Y ustedes saben lo elemental que es evitar una mortalidad materna. Es ir a medirle la barriguita a la mamá, es tomarle una presión arterial, es escuchar el corazón del feto cuando es muy básico. Es muy básico, es mandar unos exámenes elementales donde yo me puedo dar cuenta si tiene una infección urinaria, es un tratamiento, un antibiótico sencillo, barato, para que se esté muriendo gente en Colombia. Increíble. Porque el sistema no hace eso. Increíble. Y doloroso sobre todo. Ministra, 8 de la mañana, 30 minutos. Usted, bueno, como lo ha mencionado, amplia experiencia en este ámbito de la salud, psiquiatra. ¿Quién es su psicólogo? La música, el arte, ministra, porque es que usted con esos temas tan complicados seguro que tiene que intentar al menos sacar 5 minuticos de su agenda y decir, no, yo me escucho una canción, yo qué sé yo, una salsa, un reggaetón, o yo me voy a hacer ejercicio, yo me voy, porque ministra, hablamos también de prevención y el arte, la música, todo esto, y usted lo sabrá, además en esta área de la psicología, pues también es muy importante, ¿no? Y la salud mental. Y la salud mental. ¿Qué es ese psicólogo suyo? Que no necesariamente es una persona, sino esa actividad que usted la relaja y la hace sonreír, bailar, qué sé yo. No, qué maravilla esa pregunta. Fíjate que en estos días en el carro en donde me transportan, escuchan rock. Yo soy una rockera empedernida. Hace rato no escuchaba rock. Le tengo una canción de rock favorita, ministra. Qué bien. Reto, yo soy imagínate, yo escucho rock y vallenato, porque mi familia es de origen costeño y yo valoro mucho la cultura colombiana. La cultura colombiana me encanta. Pero soy una rockera. Me encanta pues obviamente el Reino Unido, lo amo por el rock, el gran rock se hace allá, entonces me encanta eso. ¿Primera o segunda invasión? ¿Beatles o Police? Beatles. Primera invasión.
Y aparte de eso, Pink Floyd es mi banda, pues que parece muy oscura, pero esa fue la banda que me acompañó a mí cuando yo era médica Qué rural. chévere. O sea, tenemos una ministra de salud rockera. Eso te Mira, gusta. me encanta. Estás en mi mundo, como dice el Tato Sanín. En estos días estaba escuchando una banda que hace rato no escuchaba, que se llama Tear for Fears. Sí. Hace rato, o sea, yo soy ochentera, setentera. Me desconecté de rock de los 90, porque yo no sé, algo pasó Hay en los una 90. transición. Una transición. Muy ligera, pero bastante drástica al final. Dicen ¿no? los estudiosos como Manolo Belón que Sí, fue en sí, el sí. cambio en los sistemas de grabación. Ajá. Cuando empezó la digitalización, Algo se cambió. perdió mucho el tema, sí. Yo me desconecté ahí, pero estoy viendo que está apareciendo unos grupos contemporáneos que están retomando los 70, los 80, como los últimos años en Inglaterra, en Europa. Me gusta, porque yo me desconecté en los 90, no pude con el rock de los 90. Entonces ahora estoy retornando al rock para volver, digamos, a conectar, pero sí debo decir que he tenido poco tiempo. Digamos, esta transición del gobierno no ha sido fácil. Hemos tenido que ocupar, ahora ya nos estamos adaptando, ya estamos entendiendo cómo es este ritmo y nuevamente, digamos, también es importante los momentos de diversión, de entretenimiento, de alegría, de ver series. Hace poco me vi una que se llamaba Borgen, de la primera ministra danesa, de cómo una mujer enfrenta, digamos, las vicisitudes de la política y entender un poco... Para inspirarse. Claro, y la relación con la prensa, sobre todo. Esa serie muestra mucho la relación con la prensa. Un poco como por la vía de esta serie, del cine, entender un poco lo que uno le pasa, pero digamos desde otro lugar, desde el arte. Entonces, bueno, pero sí hay una deuda con nosotros mismos y tenemos siempre que mantener nuestra salud mental al orden del día. Muy bien, señora ministra de Salud, Carolina Corcho. La quiero comprometer aquí al aire. 8:34. ¿Con qué? A que regrese pronto Muy bien. Claro. a hablar de otros temas, no solamente el proyecto de transformación de la salud, que es transversal, que es enorme, sino sabemos que la cartera de salud tiene cantidad de temas para poderle contar a los colombianos y a las colombianas. Claro que sí, aquí estaré, por supuesto. Y con recomendados musicales, ministra. Ay, Nos claro. puede traer Que una traiga selección una de serie de música. Pink Floyd aquí. Vallenato, o- vallenato, porque también dijo el que le rock gustaba el progresivo vallenato. y el vallenato. ¿Qué canción de vallenato? Hay una que se llama Era como yo de Diomedes Díaz. Cuando usted esté en una tusa, escuchere como yo. Eso es poesía pura. Ahí está. Ministra, nuestro numeral de hoy es Cambio es. ¿Para usted, cambio es? La transformación de la salud y la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia. Colombia, hoy radio.